Bien, reciban un cordial saludo, apreciada doctora Marta Cecilia y compañeros. A continuación, el video tutorial del profesor investigador en este espacio académico de investigación educativa. Para iniciar nuestra explicación, es importante irnos a los antecedentes históricos de la ciencia y plantear la pregunta: ¿cómo alcanzar el conocimiento? Pues esa pregunta se le hicieron los filósofos presocráticos griegos, los cuales podemos dividirlos en dos grupos: físicos y lógicos. Los físicos hablaban de que la energía estaba al alcance de los sentidos y por eso debían ser algo de la naturaleza. En cambio, los lógicos explicaban la energía como una reflexión racional a través de argumentos lógicos. Luego aparecen los filósofos griegos clásicos, Platón y Aristóteles. Platón, con su teoría del mundo de las ideas, plantea también en su obra La República el mito de la caverna, donde explica cuál es ese proceso de alcanzar la verdad, cómo se alcanza. Se le conoce como el padre del idealismo y expresa que el conocimiento es intuitivo, que las ideas son innatas, los sentidos no son confiables y que la razón es segura en sus juicios y es la única que puede alcanzar la verdad. Por otro lado, Aristóteles, su teoría de la sustancia, que está compuesta por materia y forma, es el padre del realismo y sostiene que el conocimiento se obtiene solo por la experiencia y es organizado por el intelecto. Y en lo que corresponde al método, Aristóteles propone la observación y la descripción. Luego viene la ciencia del Renacimiento, movimiento de renovación de Europa entre los siglos XV y XVI y cuya característica principal es el conflicto entre ciencia y fe, el incremento en la actitud crítica del ser humano, la observación de la naturaleza, la experimentación científica, y se cambia de esa visión teocentrista a una visión más antropocentrista. Figuras representativas como Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, ¿sí?, sobresalen por sus descubrimientos y teorías. Estas teorías y esos descubrimientos abren las puertas a la física moderna y proponen un método fundado en la observación y la experimentación. Se puede decir que el propósito principal del Renacimiento es centrar la atención a la búsqueda del conocimiento, del dominio de la naturaleza, del nacimiento de la ciencia moderna. Ciencia que solo cree en lo concreto, en lo demostrable, en lo experimentable, en lo que se puede verificar. Resalto aquí el aporte de Francis Bacon en lo que tiene que ver con el método inductivo. Ya propone los pasos que se pueden resumir en observación, recopilación de datos, en la formulación de hipótesis, en la experimentación y en las conclusiones propias del método inductivo. Luego viene la época moderna, y en la época moderna pues aparecen corrientes epistemológicas interesantes como el racionalismo que se fundamenta en el idealismo platónico, y el conocimiento dice que se obtiene a través de la razón. La principal figura de este racionalismo es René Descartes en el siglo XVII. Él dice que el conocimiento se logra en la búsqueda de un principio evidente por sí mismo. Entonces aparece el famoso cogito ergo sum, la duda metódica que nos lleva al método cartesiano, método filosófico, que se resume en evidencia, análisis, síntesis y comprobación, que lo describe muy bien en su obra El discurso del método. De otro lado aparece el empirismo, cuyo principal representante es John Locke, y sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia. Son fieles a la doctrina aristotélica, que dice que nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Aparece también el criticismo, que es una corriente que media entre las dos corrientes antagónicas, racionalista y empirista, y propone una especie de a priorismo, donde las dos corrientes expresan que son necesarias para obtener el conocimiento. Sin embargo, la razón cumple un papel más significativo en ese proceso. Y por último aparece el idealismo trascendental de Friedrich Hegel, y digamos que es la cumbre del pensamiento especulativo, porque la realidad la reduce al mero pensamiento. En el siglo XIX, gracias al cansancio de ese idealismo y de las ideologías liberales que se plantean en la Revolución Francesa, aparece el positivismo de Augusto Comte. Dentro de los principios más importantes de ese positivismo se encuentra la validez absoluta de la ciencia y todo lo que ello implica, desde el método inductivo, el que expliqué hace un momento de Bacon, y todos los presupuestos fundamentados en el realismo aristotélico y en el empirismo. En este marco, ya en la segunda mitad del siglo XIX, aparece el neopositivismo del Círculo de Viena, el cual pretende, entre otras cosas, depurar el desarrollo del positivismo de Comte,
Y además busca estandarizar la ciencia, busca un lenguaje propio y universal para la comunidad científica, pero sobre todo quiere estandarizar el método inductivo para el desarrollo de la investigación científica como ya la conocemos en la época actual. Bueno, en lo que tiene que ver con la relevancia de la ciencia y la relevancia que tiene la ciencia en la investigación, pues empezar diciendo que la ciencia es una forma de conocimiento de la realidad que se caracteriza por ser sistemática, por ser dinámica, muy organizada, está en permanente evolución, es predictiva y es explicativa. Además, busca explicar la realidad partiendo de las cosas y de los hechos, también hace uso de un método para llegar al conocimiento de la realidad, busca la explicación de los fenómenos sociales, políticos, culturales, etcétera, de todos los ámbitos. Además, posee una determinada concepción del mundo desarrollada bajo unas condiciones históricas y sociales muy concretas. Es útil, ¿sí? Y esta ciencia o la investigación también guarda unos valores y unos intereses muy importantes. El principal interés de la ciencia y la investigación es elaborar teorías que contribuyan al progreso social, económico, político, bueno, en todos los ámbitos. Lo logra a través de poder explicar, de poder comprender, de poder predecir, de poder controlar los fenómenos que no solamente son naturales, sino que son también sociales. Además, existen unos valores que debe guardar el investigador y que deben prevalecer ante cualquier situación. Entre los valores más sobresalientes podemos nombrar la responsabilidad social, profesional y moral que le atañe al investigador en el desarrollo de su quehacer, el respeto a la dignidad humana, al progreso social, al medio ambiente, a la comunidad científica. Otro valor es la objetividad, la rigurosidad en la investigación, la honestidad que debe caracterizar no solamente a la persona, sino también mucho más al investigador por el aporte que está haciendo a la ciencia. Bueno, en cuanto al concepto de paradigma epistemológico, podemos decir que para hablar de paradigma es necesario también hablar primero de lo que es el concepto de enfoque o perspectiva. Y lo podemos describir como el conjunto de procedimientos o técnicas o instrumentos para la observación de hechos, la recolección de datos y la forma como se va a analizar esos datos. Y teniendo presente esto, entonces podemos hablar de enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Y entonces estos paradigmas, de los paradigmas que nos corresponde hablar, tiene que ver con esos compromisos que el investigador tiene con ciertas concepciones o métodos. Mejor dicho, hace como alusión a la metodología que se le va a imprimir a la investigación. Y entonces en ese sentido podemos hablar de paradigma positivista y pospositivista. Y estos guardan una metodología propia de la investigación cuantitativa. Y para este paradigma la realidad es objetiva, es concreta, el investigador puede acceder a la realidad de manera directa y puede manipular los constructos. Además, existe una distancia entre el investigador y el objeto de estudio. El método usado en este paradigma es el hipotético deductivo y tiene diseños definidos y cerrados. La principal característica son la recolección de datos estadísticos y el análisis de los mismos para contrastar constructos y comprobar hipótesis. De otro lado, está el enfoque cualitativo y se puede hablar de paradigma teoría crítica y paradigma constructivista. ¿Sí? Estos paradigmas se caracterizan por la realidad, porque la realidad es una construcción intersubjetiva. O sea, la realidad es una construcción social y sobre todo experiencial. El conocimiento se concibe como un proceso constructivo de comprensión crítica y sobre todo de acción sobre la realidad. O sea, las estrategias de investigación son abiertas y libres y las hipótesis se van construyendo en la medida que se va investigando. La relación que se da entre el investigador y el objeto de estudio se da como una especie de comunión, de identificación entre los dos. O sea, es decir, que los dos como que caminan juntos en la construcción de conocimiento. Y en la mayoría de los casos, este tipo de investigación se da en el campo social. Eh, digamos que, ¿por qué es importante la ciencia en la práctica educativa? Pues porque contrasta teorías didácticas, pedagógicas, curriculares, todo ello puede optimizar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Además, ofrece instrumentos teórico-prácticos para implementar en el desarrollo de la cotidianidad en la escuela. Explica dinámicas sociales, políticas, económicas, neuropsicológicas, biológicas, entre todos los ámbitos que pueden incidir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, describe la práctica educativa con el propósito de evaluarla y establecer propuestas de mejoramiento.
visibiliza los componentes materiales, culturales y experimentales de los procesos de generación del conocimiento, y también puede ofrecer una forma de ordenar el pasado, de entender el presente y proyectar un futuro en la educación y la pedagogía. Bien. El profesor como investigador, pues podemos identificar dos clases de profesor, ¿no? El profesor técnico y el profesor reflexivo. En cuanto al profesor técnico, podemos decir que este modelo se sustenta en el paradigma técnico positivista. Entonces hablamos de un profesor que posee el saber necesario para realizar con eficacia unas tareas concretas y previsibles, pero tiene un diseño pedagógico cerrado. Pone el énfasis principal en precisar los objetivos y en controlar los resultados. No cuestiona ni discute la finalidad del sistema educativo, ¿sí? Y de otro lado está el profesor reflexivo, donde en este modelo se sustenta el paradigma crítico reflexivo interpretativo. Es un modelo de corte humanista y se centra en los procesos formativos de los estudiantes más que en los resultados. Es un profesor que es comprometido con la mejora del aprendizaje de su alumno. Diseños y los modelos didácticos son abiertos, no cerrados como el anterior. Entonces, en este sentido, podemos hablar de una curiosidad intelectual como habilidades que debe tener un profesor investigador. Hablamos de una cultura indagadora, de una reflexión sobre su propia práctica. Piensa en lo que está haciendo y quiere mejorarlo, quiere innovar, quiere cambiar, quiere eh, hacer algo por sus estudiantes y por la educación. Además, trabaja en equipo y es un líder innato, ¿sí? Entonces, digamos que son habilidades que tiene el profesor investigador y todos estamos llamados a ser ese tipo de profesores, profesores investigadores. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la presentación. Que tengan un feliz día.